El río Jordán. Secretos que salen a la luz. El río Jordán ha comenzado a revelar secretos que nunca debieron salir a la luz. A medida que sus aguas siguen desapareciendo, ruinas antiguas emergen del lecho del río. Sonidos misteriosos resuenan bajo tierra. Esqueletos gigantescos han encendido un debate sin fin. El río incluso se ha teñido de un rojo intenso, mientras testigos aseguran que algo enorme se mueve bajo su superficie. Cada hecho, por separado, podría tener una explicación, pero juntos cuentan una historia que ha llevado a muchos creyentes a hacerse la misma pregunta. ¿Por qué está sucediendo todo esto justo en el río Jordán? Este es el lugar donde Israel entró a la tierra prometida, donde los profetas fueron testigos del poder de Dios y donde Jesús mismo fue bautizado. ¿Podrían estos descubrimientos estar revelando que la profecía bíblica avanza hacia su cumplimiento? En este video examinaremos cada hallazgo y lo compararemos con las Escrituras. Si te gustan los misterios bíblicos y la profecía, no olvides darle like a este video, dejar tu comentario y suscribirte para más contenido de fe. Durante siglos, el río Jordán ha sido conocido como uno de los lugares más sagrados de la Biblia. Sin embargo, hoy está ocurriendo algo extraordinario. El río que alguna vez transportó a generaciones enteras a través de sus aguas está desapareciendo lentamente. En muchos tramos, el agua se ha retirado tanto que terrenos ocultos durante siglos ahora quedan expuestos bajo el cielo abierto. La tierra agrietada se extiende por todo el lecho del río. Capas de piedra antigua emergen donde antes fluía el agua. Lugares que permanecieron intactos durante miles de años se hacen visibles por primera vez en la historia moderna. Los científicos apuntan a la sequía, el cambio climático y décadas de uso excesivo del agua. Esas explicaciones dicen por qué el río se está reduciendo, pero no explican por qué. Mientras las aguas retroceden, tantos descubrimientos extraordinarios aparecen justo en el lugar donde ocurrieron algunos de los mayores acontecimientos de la Biblia. El Jordán fue el lugar donde Israel entró a la tierra prometida. Fue donde los profetas fueron testigos del poder de Dios. Fue donde Jesús se bautizó antes de comenzar su ministerio terrenal. A lo largo de las Escrituras, este río marcó momentos en los que Dios revelaba algo nuevo. Ahora, mientras sus aguas siguen desvaneciéndose, muchos se hacen una pregunta inquietante. ¿Está el río Jordán descubriendo una historia olvidada o está revelando algo destinado a nuestra propia generación? Lo que los testigos escucharon bajo el río, lo que los testigos escucharon después, hizo esa pregunta aún más difícil de ignorar. Durante el día, el río se veía tranquilo, pero al caer la noche, se reportaron sonidos extraños cerca de las zonas donde el agua se había retirado. Los testigos describieron ruidos largos y profundos que venían de bajo tierra. Algunos dijeron que sonaban como un cuerno potente. Otros describieron gritos aterradores que resonaban desde las profundidades de la tierra, como si algo o alguien luchara contra pesadas cadenas en la oscuridad. Los sonidos se hacían más fuertes cerca de las grandes grietas en la orilla y de aberturas parecidas a cuevas que habían quedado al descubierto por la bajada del agua. Quienes se acercaron a esas aberturas dijeron que los ecos parecían viajar a través de la roca, haciendo que los sonidos duraran varios segundos antes de desvanecerse lentamente. Los videos de estos sonidos se difundieron rápidamente en las redes sociales. Algunos espectadores creyeron que no era más que viento atravesando espacios subterráneos. Otros estaban convencidos de que había algo mucho más difícil de explicar. Los científicos sugirieron que cuevas subterráneas, agua en movimiento, rocas desplazadas y depósitos minerales sueltos podían producir ecos inusuales y vibraciones metálicas. Esas explicaciones podrían justificar algunos de los reportes. Aún así, muchos siguieron fascinados porque los sonidos se reportaban en uno de los ríos más importantes de la Biblia. Para muchos cristianos estos reportes trajeron a la memoria Romanos 8:22, que habla de que toda la creación gime, esperando su redención. Fueran naturales o no, estos sonidos hicieron que muchos volvieran a mirar al río Jordán con una atención renovada. Una ciudad antigua, bajo el lodo. Entonces, mientras los investigadores exploraban el terreno recién expuesto,
descubrieron algo mucho más sorprendente que los sonidos misteriosos. Un asentamiento antiguo, enterrado bajo el lodo durante miles de años. Primero aparecieron muros de piedra, luego senderos angostos, casas derrumbadas y los cimientos de edificaciones que habían permanecido enterradas por milenios. Los arqueólogos retiraron con cuidado las capas de tierra, dejando al descubierto lo que parecía ser toda una comunidad congelada en el tiempo. Algunos expertos calcularon que el asentamiento podría tener casi 8.000 años de antigüedad, lo que lo convertiría en uno de los más antiguos jamás descubiertos en la región del río Jordán. El hallazgo atrajo rápidamente la atención mundial. Los historiadores lo consideraron un descubrimiento arqueológico extraordinario. En uno de los edificios derrumbados, los investigadores encontraron varias vasijas de barro selladas. Dentro había fragmentos frágiles de pergamino, casi completamente destruidos por el paso del tiempo. Solo unas pocas líneas podían leerse. Según los primeros informes, algunas de las palabras que sobrevivieron parecían describir el regreso de un gran rey, la apertura de los cielos y un día de juicio como ningún otro. Entonces, casi tan rápido como se hizo público el descubrimiento, los reportes se detuvieron. Nunca se publicó una traducción completa. Se dijo que el resto del texto estaba demasiado dañado para recuperarse, dejando a los historiadores preguntándose qué podrían haber contenido esas líneas perdidas. El sello antiguo y misterioso. Antes de que esas preguntas pudieran responderse, otro hallazgo bajo esa misma ciudad atraería aún más atención. Un sello antiguo, grabado con una figura misteriosa de aspecto celestial. Al principio parecía un artefacto común, pero después de limpiar cuidadosamente el lodo, apareció un grabado detallado en su superficie. En el centro había una figura alada, de apariencia sobrenatural, rodeada de símbolos distintos a cualquier otro hallado en el sitio. El descubrimiento dividió de inmediato a los expertos. Algunos creyeron que representaba un símbolo religioso desconocido de una civilización antigua. Otros notaron que la figura se parecía mucho a los serafines descritos en la Biblia. En Isaías 6:2, el profeta escribe que sobre él estaban los serafines, cada uno con 6 alas, y que permanecían ante el trono de Dios, proclamando sin cesar: «Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso». El parecido dejó una pregunta inquietante. ¿Por qué aparecería un símbolo tan similar a la visión de Isaías dentro de una ciudad que, según los cálculos, existió miles de años antes de que él viviera? Nadie pudo responder con certeza. Algunos investigadores descartaron la comparación como una simple coincidencia. Otros creyeron que el sello apuntaba a una tradición que se transmitió mucho antes de que fuera escrita en las Escrituras. Fuera cual fuera su origen, este pequeño artefacto se convirtió rápidamente en uno de los hallazgos más comentados de toda la excavación. Los huesos gigantes y el debate sobre los Nefilim. Pero el sello no fue el único objeto enterrado bajo el Jordán. Mientras las excavaciones continuaban, los trabajadores desenterraron enormes huesos humanos, un hallazgo que pronto encendería uno de los debates más polémicos relacionados con Génesis 6 y los misteriosos Nefilim. Al principio pensaron que pertenecían a animales grandes, pero a medida que salía más del esqueleto a la luz, los arqueólogos comprendieron que estaban ante restos humanos. Los huesos tenían un tamaño inusual, muy por encima de lo que se considera normal en un ser humano adulto. La noticia del hallazgo se difundió rápidamente, atrayendo a periodistas, historiadores e investigadores de todo el mundo hasta el sitio de la excavación. Algunos expertos argumentaron que los restos podrían pertenecer a individuos excepcionalmente altos, o que los huesos se habían deformado tras miles de años bajo tierra. Otros se negaron a sacar conclusiones hasta que se completaran más estudios fuera del ámbito estrictamente científico. Sin embargo, comenzó a circular otra pregunta. ¿Podrían estos restos estar relacionados con los seres misteriosos descritos en Génesis 6:4? El versículo dice que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas, que estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Durante siglos,
Los cristianos han debatido el significado de este pasaje. Algunos creen que los Nefilim eran gigantes. Otros creen que el texto debe entenderse de manera simbólica. La Biblia misma no explica cada detalle, dejando muchas preguntas sin responder. A medida que crecía el debate, los rumores en torno a la excavación se volvieron aún más dramáticos. Mensajes anónimos aseguraban que se habían encontrado esqueletos adicionales en cámaras cercanas. Otros insistían en que los restos más grandes habían sido retirados en silencio antes de poder fotografiarlos. Ninguna de estas historias pudo confirmarse, pero se difundieron rápidamente por Internet, sumando una capa más de misterio al hallazgo. Ya sea que estos huesos pertenezcan a humanos inusualmente altos o a algo mucho más extraordinario, la verdad sigue sin conocerse. Aún así, para muchos lectores de la Biblia, esta excavación fue un recordatorio de que las Escrituras todavía contienen pasajes que, miles de años después de haber sido escritos, siguen despertando preguntas. El río que se tiñó de rojo. Antes de que los investigadores pudieran terminar de examinar los esqueletos, otro suceso extraño acaparó toda la atención. Las aguas del Jordán comenzaron a cambiar de color repentinamente, tornándose de un rojo intenso que muchos testigos compararon con sangre, dando paso al siguiente misterio. Una mañana los trabajadores que llegaban al río Jordán notaron que algo andaba terriblemente mal. El agua ya no tenía su habitual color azul verdoso. En su lugar, una mancha rojo oscuro se extendía lentamente por la corriente, hasta que largos tramos del río parecieron teñirse del color de la sangre. En cuestión de horas, las orillas se llenaron de gente. Algunos llegaron por curiosidad, después de ver los videos en Internet. Otros viajaron durante horas al enterarse por los residentes locales. A medida que más cámaras grababan la extraña escena, las imágenes se difundieron por las redes sociales, dejando a millones de personas preguntándose qué le había pasado a uno de los ríos más famosos del mundo. Los científicos recolectaron rápidamente muestras de agua en varios puntos. Algunos creyeron que se trataba de una proliferación inusual de algas microscópicas que había cambiado el color del agua. Otros sugirieron que fuertes lluvias río arriba habían arrastrado grandes cantidades de sedimento rojo. Unos pocos investigadores plantearon que microorganismos poco comunes podrían producir un efecto similar bajo ciertas condiciones ambientales. Esas explicaciones sonaban razonables. Sin embargo, muchos testigos insistieron en que no coincidían con lo que habían visto. Varios aseguraron que el color se extendió por el río en muy poco tiempo, en lugar de aparecer de forma gradual. Otros reportaron ver peces flotando sin vida cerca de las orillas, apenas horas después de que el agua cambiara. No se puede confirmar si esos relatos eran precisos o si simplemente el miedo los amplificó. Para muchos cristianos, sin embargo, este extraño suceso trajo de inmediato a la memoria las Escrituras. En Éxodo 7, 20 a 21, Dios le ordenó a Moisés golpear el Nilo, y la Biblia relata que el río se convirtió en sangre, matando a los peces y dejando el agua imposible de beber. Otro pasaje aparece en Apocalipsis 16:4, donde el tercer ángel derrama su copa y los ríos y manantiales se convierten en sangre durante los juicios finales de Dios. Nadie en el Jordán afirmó que estas profecías se estuvieran cumpliendo. Aún así, muchos comenzaron a preguntarse, en voz baja, por qué estaban ocurriendo tantos sucesos inusuales justo en el lugar donde Josué guió a Israel a través del río, donde Elías dividió las aguas y donde Jesús fue bautizado antes de comenzar su ministerio. La sombra bajo el agua. Al caer la noche sobre el Jordán, la mayoría de los visitantes volvió a sus casas. Solo un pequeño equipo de investigadores permaneció allí, bajando equipos de sonar a una de las partes más profundas del río. Esperaban trazar un mapa del lecho del río y buscar más ruinas. En cambio, la pantalla reveló algo que ninguno esperaba: una forma masiva, inmóvil bajo el agua. Luego lentamente comenzó a moverse. Era mucho más grande que cualquier pez conocido en el Jordán y estaba parcialmente cubierta por gruesas capas de lodo. Al principio, el equipo pensó que habían encontrado otra estructura enterrada. Sin embargo, en el siguiente barrido del sonar, la silueta ya no estaba en el mismo lugar. Un tercer escaneo lo confirmó una vez más. Lo que fuera que el sonar había detectado ya no estaba inmóvil.
Queriendo ver más de cerca, los investigadores bajaron al agua una cámara de inspección resistente al agua, sujeta a un cable reforzado. Las potentes luces solo alcanzaban a iluminar una corta distancia, porque el río se había vuelto inusualmente turbio tras semanas de excavación. El video en vivo mostraba piedras dispersas, cerámica rota y secciones de muros antiguos que se perdían en la oscuridad. Minutos después, la cámara capturó algo inesperado. Una enorme sombra cruzó lentamente el borde de la luz antes de desaparecer detrás de las ruinas sumergidas. Solo se alcanzó a ver una pequeña parte de su contorno, pero parecía mucho más grande que cualquier animal que los investigadores esperaran encontrar en el río. Antes de que el operador pudiera girar la cámara, el cable dio un tirón violento y la transmisión de video se convirtió en estática. Cuando finalmente sacaron el equipo a la superficie, los investigadores encontraron profundas marcas de arañazos en la carcasa metálica. El lente de la cámara estaba agrietado y la mayor parte de las grabaciones se había corrompido. Solo quedaron intactos unos pocos segundos, que mostraban una silueta oscura deslizándose en silencio por el agua turbia, antes de desaparecer fuera del alcance de las luces. Las imágenes que sobrevivieron se difundieron rápidamente en Internet. Algunos espectadores argumentaron que la sombra no era más que un banco de peces, distorsionado por el agua turbia y un mal ángulo de cámara. Otros creyeron que podía tratarse de un gran animal de agua dulce, nunca antes documentado en ese tramo del río. Como la grabación estaba incompleta, ninguna de las dos explicaciones pudo comprobarse. Sin embargo, entre muchos cristianos, estas imágenes misteriosas trajeron a la mente a Leviatán, la poderosa criatura descrita en Job 41. Las escrituras declaran que nada sobre la tierra es su igual, una criatura hecha sin temor. A lo largo de la historia, algunos han entendido a Leviatán como una bestia real, mientras que otros lo han visto como un símbolo de las fuerzas abrumadoras del caos que solo Dios puede dominar. Nadie pudo decir con certeza qué había captado realmente la cámara bajo el Jordán, pero, sumada a la sequía del río, la ciudad oculta, el sello antiguo, los esqueletos gigantes y las aguas color carmesí, esta sombra misteriosa se convirtió en una pieza más de un rompecabezas que parecía crecer con cada nuevo descubrimiento. Un patrón que conecta a todos los investigadores. Pronto comprenderían que no se trataba de un solo descubrimiento que atraía la atención mundial, sino de un patrón sorprendente que los conectaba a todos. Para entonces, la gente en todo el mundo ya no prestaba atención a un solo hallazgo. En cambio, se hacían una pregunta mucho más grande. ¿Por qué estaban ocurriendo tantos sucesos misteriosos alrededor del mismo río? Los arqueólogos habían descubierto una ciudad antigua oculta bajo el lecho seco del río. Dentro de sus ruinas había vasijas selladas y un sello misterioso con una figura alada, distinto a cualquier otro hallado en el sitio. Poco después, llegó el debate sobre los enormes esqueletos humanos, seguido por el río que se tiñó de carmesí y la sombra inexplicable capturada bajo el agua. Ninguno de estos hallazgos demostraba a los demás, y sin embargo, todos compartían algo en común. Cada uno estaba conectado al río Jordán. Para muchos cristianos, ese detalle era imposible de ignorar. A lo largo de la Biblia, el Jordán nunca fue un río cualquiera. Marcó el lugar donde el pueblo de Dios cruzó hacia la tierra prometida después de 40 años en el desierto. Fue donde el profeta Elías fue llevado al cielo, donde Eliseo comenzó su ministerio y donde Juan el Bautista bautizó a Jesús antes de que comenzara su ministerio público. Una y otra vez, el Jordán aparecía en los momentos en que Dios preparaba a su pueblo para algo nuevo. Josué guió a Israel a través del Jordán antes de que entraran a la tierra que Dios les había prometido. En Josué 3:17, los sacerdotes permanecieron de pie en medio del río mientras las aguas dejaban de fluir, permitiendo que toda la nación cruzara con seguridad. Ese cruce fue más que un milagro. Marcó el final de una etapa y el comienzo de otra. Siglos después, otro acontecimiento histórico tuvo lugar en ese mismo río. Según Mateo 3:16-17, después de que Jesús fue bautizado en el Jordán, los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió como una paloma
y la voz del Padre declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Por estos acontecimientos, muchos creyentes siempre han visto al Jordán como un lugar de preparación y de decisión, un lugar donde las personas dejaban algo atrás y daban un paso hacia lo que Dios había planeado a continuación. Por eso estos recientes descubrimientos generaron una discusión tan intensa. Algunos no vieron más que hallazgos arqueológicos y sucesos naturales sin relación entre sí. Otros creyeron que el lugar mismo era el mensaje. Quizás estos hallazgos nunca estuvieron destinados a revelar una criatura oculta, una civilización olvidada o un secreto ancestral. Quizás eran un recordatorio del lugar donde Dios, una y otra vez, llamó a su pueblo a prepararse para lo que vendría después. Y eso nos lleva a una última pregunta. Si el Jordán siempre ha simbolizado la preparación, ¿qué dice exactamente la Biblia que debemos estar preparando? Un lugar de decisión. A lo largo de la Biblia, el río Jordán es mucho más que una ubicación geográfica. Representa un momento de decisión. Una y otra vez, quienes llegaban a sus aguas se encontraban en el límite entre una vida antigua y un nuevo comienzo. Cuando Israel finalmente llegó al Jordán después de 40 años en el desierto, el río se interponía entre ellos y la tierra que Dios les había prometido. No podían avanzar sin antes confiar en Él. En Josué 3:5, Josué le dijo al pueblo: «Santifíquense, porque mañana el Señor hará grandes cosas entre ustedes». Antes de que llegara el milagro, Dios primero llamó a su pueblo a preparar su corazón. Siglos más tarde, el Jordán volvió a ser el escenario de otro llamado a la preparación. Juan el Bautista se paró junto a ese mismo río, instando a las multitudes a arrepentirse porque el reino de los cielos estaba cerca. Personas de toda Judea acudían a confesar sus pecados y a bautizarse como señal de que deseaban una vida transformada. El agua misma no tenía ningún poder sobrenatural. Representaba, en cambio, una decisión interior de volver a Dios antes de que apareciera su Mesías prometido. Entonces Jesús mismo entró en esas aguas. Según Mateo 3:16-17, después de que Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió como una paloma, y la voz del Padre declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Desde ese momento, Cristo comenzó el ministerio que finalmente lo llevaría a la cruz, a la tumba vacía y a la promesa de vida eterna. Vistos en conjunto, estos momentos revelan un patrón extraordinario. El Jordán siempre aparecía antes de que se abriera un nuevo capítulo en el plan de Dios. Israel lo cruzó antes de entrar a la tierra prometida. Juan predicó junto a sus aguas antes de que el Mesías fuera revelado. Jesús fue bautizado allí antes de comenzar su ministerio público. Ese patrón llevó a muchos creyentes a hacerse una pregunta importante. Si Dios ha usado repetidamente el Jordán como un lugar de preparación, ¿para qué debería estar preparándose su pueblo hoy? Jesús mismo respondió esa pregunta. En Mateo 24:42 dijo: «Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor». Su advertencia no buscaba generar temor ni especulaciones sin fin. Era un llamado a permanecer espiritualmente alerta, a vivir cada día con fidelidad, sabiendo que su regreso llegará en un momento que nadie espera. No porque debamos temer, sino porque estos sucesos nos recuerdan volver la mirada al lugar donde las Escrituras siempre nos han dirigido, no hacia señales ocultas, sino hacia Dios mismo. Al final, la pregunta más importante no es si seguirán apareciendo descubrimientos misteriosos a lo largo del río Jordán. La pregunta más importante es si cada uno de nosotros ha respondido a la invitación que ha resonado desde esas aguas durante miles de años. Arrepentirse, confiar en Cristo y estar preparados para el día en que el Rey regrese. Porque el capítulo final de esta historia no está oculto bajo el río Jordán. Según la Biblia, se escribirá cuando Jesucristo regrese en gloria para establecer su reino eterno, el verdadero descubrimiento. Al llegar al final de este recorrido por el río Jordán, quizás el mayor descubrimiento no sea una ciudad antigua, un sello misterioso o una sombra inexplicable bajo el agua. El mayor descubrimiento es aquel que ha estado en el centro de la historia del Jordán desde el principio, Jesucristo. A lo largo de la Biblia, cada milagro ocurrido en torno al Jordán
apunta, en última instancia, al poder de Dios y no a los logros del hombre. El río en sí no tenía ningún poder especial. Era la presencia de Dios la que transformaba lugares comunes en momentos extraordinarios. Cuando Josué guió a Israel a través del Jordán, no fue la fuerza del pueblo la que detuvo las aguas torrentosas, fue el poder de Dios. Como registra Josué 3:16, las aguas se detuvieron y se amontonaron, permitiendo que toda una nación cruzara en tierra seca. Lo que parecía imposible, se hizo posible, porque nada está fuera del alcance de la autoridad del Señor. Siglos después, el profeta Elías golpeó el Jordán con su manto, y una vez más las aguas se dividieron. Después de que Elías fue llevado al cielo, Eliseo repitió el milagro, demostrando que el mismo Dios que actuó en una generación seguía actuando en la siguiente. El poder de Dios no había disminuido, su fidelidad no había cambiado. Entonces llegó el momento más grande en la historia del Jordán. Jesús entró al río para ser bautizado por Juan. Según Mateo 3:16-17, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió como una paloma, y la voz del Padre declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Desde ese momento, el mundo fue testigo de la autoridad incomparable de Cristo. Él le devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar a los cojos, calmó tormentas violentas con solo su voz, expulsó demonios que nadie más podía controlar, alimentó a miles con solo unos panes y peces, llamó a Lázaro fuera de la tumba después de 4 días, demostrando que ni siquiera la muerte podía resistir su mandato. Pero lo más importante, Jesús fue voluntariamente a la cruz para cargar con los pecados de la humanidad. 3 días después, resucitó de entre los muertos, cumpliendo su promesa y venciendo al mayor enemigo que la humanidad haya enfrentado jamás. Como declara Juan 11:25, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera». Ese es el mayor milagro registrado en las Escrituras. Los imperios se han levantado y caído. Los ríos han cambiado su curso. Ciudades antiguas han desaparecido bajo la tierra. El conocimiento humano sigue creciendo con cada generación. Pero ninguna de esas cosas puede ofrecer lo que solo Jesucristo ofrece: perdón, esperanza, salvación y vida eterna. Como nos recuerda Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Señor que reveló su poder a lo largo de las páginas de las Escrituras sigue siendo capaz de transformar vidas hoy. Su poder no está limitado por el tiempo, por las naciones ni por el entendimiento humano. Su invitación sigue abierta para todo aquel que se acerque a Él con fe. Quizás ese sea el verdadero mensaje detrás de cada historia relacionada con el río Jordán. No perseguir misterios, no obsesionarse con señales ocultas, sino conocer al Salvador, que siempre ha estado en el centro del plan de Dios para la humanidad. Si este video fortaleció tu fe o te animó a reflexionar sobre la palabra de Dios, nos encantaría leer tus comentarios más abajo. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte futuras exploraciones sobre la Biblia y la vida de Jesús. Muchas gracias por ver este video. Que la paz, la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo estén siempre contigo. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.